Bienvenidos al Naranjero. La proximidad de las elecciones europeas reabren entre la izquierda y las personas más combativas el viejo planteamiento sobre la necesidad de crear candidaturas y los efectos que éstas puedan crear sobre las movilizaciones sociales. En el programa de hoy tenemos una representación de las diferentes opciones. En esta ocasión nos acompañan Larfe, activista. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Tenemos también con nosotros a Rafael Velasco, abogado. Hola, buenas noches. O tardes, mejor dicho. Tenemos a David Salcines, Gracias. en Historia Activista Social. Gracias por invitarme, Rubén. Igualmente a Samuel Fernández, miembro del CAR. Vale, muchas gracias por invitarme. Iván González, coordinador del Frente Cívico en el NALOM. Buenas tardes y gracias por invitarme. Y Ángel Meana, activista, miembro de CNT y colaborador habitual de Radio Cuca. Pues bueno, gracias por poder estar aquí. Bien, os vamos a hacer una primera pregunta para que nos deis un poco la opinión general de la situación actual, que sería si creéis que es necesario entrar en las instituciones. Muy bien, pues yo muy rápido creo que es una pregunta que depende para qué se quiere entrar en las instituciones, sería lo primero que habría que debatir, pero creo que actualmente ese planteamiento no está siquiera sobre la mesa. Hay una especie de completo dogmatismo y una completa valoración de la situación ahistórica, es decir, no se plantea si hay que entrar o no hay que entrar en las instituciones, solo se está planteando a quién votar o a no votar. Para poner un ejemplo histórico de dos organizaciones, una a favor de la abstención y otra en contra, voy a poner el ejemplo del partido bolchevique en Rusia cuando boicoteó las elecciones y de la CNT en el año 36 cuando no hizo una campaña a favor de la abstención. Había un debate dentro de las organizaciones sobre para qué uno se presentaba a las elecciones y sobre todo si el momento histórico era proclive para presentarse a las elecciones y qué efectos se iban a conseguir con ello. Ese debate hoy en día está completamente capado de todas las organizaciones que se presentan, simplemente hay un debate entre cómo enganchar más o menos al electorado. Por lo tanto, yo creo que lo que falla es la base. Si queréis que continúe yo coincido en parte con Larfe en el sentido que depende, ¿no? Depende de qué es lo que se quiere hacer y lo que se entiendan por instituciones. Si por instituciones se entienden órganos representativos tipo parlamento, ayuntamientos o demás, pues en principio parece que puede ser útil y puede ser útil según lo que se haga, ¿no? Si se va a hacer lo que se hace en otros procesos políticos como los que se están dando en Latinoamérica, como se ha dado en Venezuela, como se dio en su momento en Chile o demás, pues puede ser útil. Si lo que se va a hacer es simplemente concurrir para conseguir votos, para gestionar cuotas de poder, como han venido haciendo la mayoría de los partidos de la izquierda en los últimos años en el régimen del 78, pues la utilidad queda bastante mermada. Quiero decir que o sea, el planteamiento que hizo Larfe o que dijo Rafa, estoy también de acuerdo con él. Es decir, creo que no hay que hacer fetichismo de las elecciones. Yo creo que hay que acumular poder y hay que acumular poder en las calles, pero también se puede acumular poder en las instituciones. La cuestión clave es hacer un marco de diagnóstico político y valorar si efectivamente plantearnos acumular poder en las instituciones en este contexto de crisis de régimen nos sirve precisamente para acumular poder, para seguir multiplicando las resistencias colectivas, tanto en la calle, como os digo, como en las instituciones, y si es necesario también provocar, digamos, no una segunda transición, sino una primera fase de ruptura, ¿no? Es decir, que para mí presentarme a las elecciones y llegar a acumular poder tiene que tener un sentido político, que es el sentido de desbordar el régimen del 78 y de favorecer un proceso de constituyente nuevo de empoderamiento popular. Si ese es el objetivo, yo me sumo a la lucha también en el terreno institucional. Si es acumular votos, para mí no tiene ningún sentido. Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que es una respuesta clara. Yo creo que sí hay que entrar en las instituciones. Las instituciones, queramos o no queramos, aunque sea la representación del poder, también es una forma de poder. Y todo lo que no ocupas tú lo va a ocupar el enemigo. Todo lo que le dejas al enemigo
pues son tanques que ocupa que va a manejar él y que no vas a manejar tú. La cuestión es cómo, ¿no? Al hilo de todo esto que estamos comentando, yo no recuerdo muy bien dónde lo leí, que la definición de los comunistas, a mí más interesante que he oído, una de las más interesantes, la dio un fascista, creo que fue, que dijo: los comunistas no tienen remedio, o están haciendo la revolución o están acumulando fuerzas para ella. Entonces yo creo que en ese sentido todo lo que sea acumular poder es revolucionario. Bueno, yo también creo que lo importante es el para qué participamos en las instituciones. Creo que se puede hacer esa participación, pero siempre y cuando no desarticulemos la lucha social, el conflicto social. Y en este caso concreto que nos encontramos ante las elecciones europeas y demás, participar de ese proceso es jugar a favor del sistema, con lo cual entiendo que las instituciones deben ser deslegitimadas y por lo tanto participar en los procesos electorales europeos no nos lleva a ninguna parte. Bueno, pues yo, más que para qué entrar en las instituciones, yo me preguntaría quién. ¿Entrar quién en las instituciones? ¿Qué es lo que se trae? Porque me parece demasiado ambiguo. ¿Entrar en las instituciones quién? Desde ese punto de vista, yo no pierdo de vista nunca que estamos en una sociedad de clases y básicamente hay dos clases enfrentadas, y desde ese punto de vista las instituciones son las instituciones del Estado, es decir, las instituciones del aparato político del enemigo, y en ese aparato político el enemigo se defiende de puta madre porque se ha defendido toda la vida, y todos quienes han participado con diversas excusas, la historia nos lo pone delante, con diversas excusas en diversos momentos históricos para empoderarse, para adquirir más poder, para tal, lo que han sido empoderados por el poder. ¿No? Esto es un discurso ya tan antiguo como que nos remite pues a la creación de aquel otro Pablo Iglesias y el Partido Socialista Obrero Español hace 125 años, que era el proletariado iba a entrar en las instituciones del Estado para poder desde allí alcanzar el socialismo y superar la sociedad de clases y derribar al capitalismo. Lo que ha pasado pues lo sabemos y es la experiencia histórica. Podemos referirnos a experiencias más actuales si habrá ocasión de referirse a ello, ¿no? Pero vamos, me parece que en una guerra de clases el aparato del enemigo es el aparato del enemigo y que con su pan se lo coma. Yo estoy más bien en que justamente lo que hay que hacer es en un momento en el que el régimen de la democracia que todos conocemos, que todos conocimos, y es la democracia que hay, justamente cuando está deslegitimado desde abajo, porque está absolutamente deslegitimado, no se le puede dar ni el mínimo refuerzo, ni el mínimo respiro, ni agua. Y ya es que además yo creo que los movimientos populares, cuando se expresan como movimientos populares en sí y no como partidos o grupos que están dentro de ese movimiento popular, cuando se expresan como movimiento popular, rechazan totalmente los planteamientos de ir a ocupar instituciones y se organizan y se desarrollan de otro modo totalmente distinto. Han surgido diferentes formaciones, una de ellas, por ejemplo, sería el Partido X, que hace hincapié en la democracia directa. Entonces queríamos saber si para vosotros es posible la democracia directa, es decir, que realmente hay algo nuevo en esas instituciones. ¿El anterior o lo dejamos así? Puedes contestar No, yo un poco creo que por situar alguna cosa, ¿no? Alguna visión un poco distinta, ¿no? Al final se reduce siempre al eterno debate, no hay nada nuevo, ¿no? Es el típico debate que ha habido siempre entre fundamentalmente los que venimos del marxismo y los que no vienen del marxismo. Pero bueno, al final, en el terreno del enemigo jugamos todos, en las instituciones y en las no instituciones, y el cambio de bando se ha producido entre los que estaban a favor de participar en las instituciones y los que no estaban. O sea, es decir, yo voy a situar a Daniel Cohn-Bendit, por ejemplo, que era de los que no quería estar en las instituciones y no estaba hasta que acabó estando por otra vía, pero no por una opción inicialmente razonada en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que si el enfoque es
participar en las instituciones creyendo que desde ahí se va a solucionar todo, evidentemente creo que sería un disparate. Si lo que se entiende es un poco en la línea que David Salcines planteaba, o en la que más o menos yo situaba en alguna medida, o también por ahí el compañero Samuel, yo creo que puede ser muy útil, porque lo que creo que no nos podemos hacer y tampoco trampes al solitario. O sea, lo de la deslegitimación del régimen es importante, pero no es tan grande, ¿eh? No, la mayoría de la población en este país, Asturias o en el Estado español, no cree que la vía electoral sea una vía absolutamente corrupta, o sea, que no, cree que esa es la política, desgraciadamente. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. Ya, pero eso es lo que tú piensas, que lógicamente no está deslegitimado por toda la gente, pero es que lo que se trata es de que si tú piensas que hay que deslegitimarlo, hay que legitimarlo. Claro, yo no puedo ir al rebufo de lo que hace la mayoría. La mayoría vota, claro. Entonces yo, como la mayoría vota, voy y voto. Este régimen para superarlo. Pero puedo deslegitimarlo también desde una tribuna parlamentaria. Hay experiencias de gente que lo ha hecho. Tú pienses que sí, yo pienso que no. Yo pienso que hay una experiencia aquí, en este país, y para no irnos a ningún otro sitio, la experiencia de este país tiene una izquierda que se declara incluso anticapitalista en muchas ocasiones y llevan dentro del Parlamento 35 años. Yo quiero saber qué poder ha adquirido esa izquierda dentro del Parlamento. ¿Y por qué regla de tres la izquierda que entre ahora va a adquirir poder dentro del Parlamento, utilizando el Parlamento? ¿Por qué regla de tres 100 y pico años de parlamentarismo no han servido para nada? Para la clase trabajadora, y ahora sí van a poder servir. Es que la misma experiencia, la más reciente en Europa, de los que han caído en la trampa, y es justamente la de Cohn-Bendit. Y justamente la de Cohn-Bendit y la de los verdes alemanes, que iban a entrar en el Parlamento a poder desde allí hacer, dar voz y poder a los antinucleares, a los pacifistas, a los no sé qué. Y resulta que acabaron de ministro de defensa del régimen capitalista alemán, tirando bombas por el mundo. O sea, ¿qué poder se adquiere ahí? Y mucho más grave que eso, que ellos no hayan podido empoderarse, es que el movimiento que había en la base, en el momento en que entraron en el Parlamento, lo descojonaron, lo deshicieron, y ahora no hay prácticamente un movimiento antipacifista o antinuclear en Alemania. Es que yo creo que hay que poner un poco los pies en la tierra, y más que actuar sobre historias y maximalismos que tengamos en la cabeza, ver lo que realmente pasa. Y la historia nos dice lo que nos dice. Independientemente que nosotros queramos de que con muy buena voluntad, que tal, que por ahí podamos conseguir. Yo quiero que me expliquen qué poder ha conseguido la izquierda que está en el Parlamento en España, incluso en otros sitios. ¿Qué poder ha adquirido y dónde? Incluso en los sitios, en aquellas instituciones en que las han dominado. ¿Qué ha cambiado en Córdoba porque haya habido una alcaldía comunista durante años? ¿Qué ha cambiado para el pueblo? Bueno, yo quería añadir, más o menos siguiendo con el mismo tema, primero que es muy fácil caer en el debate este del marxismo contra el anarquismo, que es la primera manipulación que hay, y yo me opongo y es radicalmente falso. Vamos a ver, el materialismo histórico no tiene nada que ver con las diversas interpretaciones que haya del socialismo real. De hecho, hay teorías y tendencias como puede ser el consejismo que son profundamente abstencionistas. Y eso es una división de la clase trabajadora en la que primero ya no podemos caer a estas alturas ya de la película. Otra cosa es los diversos planteamientos que se pueda tener. Un método profundamente antimaterialista es hacer justamente apología de las elecciones siempre, en todo momento y en todo lugar. Porque eso es completamente acientífico, es decir, no se están valorando las circunstancias, es un dogmatismo tal que no se puede refutar esa teoría. Es decir, ¿qué tendría que pasar para no presentarse a las elecciones? Nunca. Nadie va a decir que algún momento pase en todos los años que llevamos desde que aquí se ha hecho esto que es la democracia representativa, que supuestamente es una democracia, para que alguien diga, no, en este momento podemos boicotear las elecciones. También sería completamente dogmático. Yo estoy de acuerdo que siempre se diga a favor de la abstención, porque la abstención en un determinado momento no soluciona nada. Pero ya de mano, ningún partido hace ese análisis. Por lo tanto, está pensando en categorías metafísicas, está haciendo marketing como está haciendo el capitalismo. Y después la única disculpa que se tiene es extrapolar masivamente y de forma irracional experiencias, por ejemplo, de Latinoamérica
a Europa, cuando en Europa estamos en un mercado único desde el año 93 y hay que empezar a entenderlo, que no son los mismos procesos, se está haciendo unas cosas completamente pasivas, un mecanismo completamente absoluto de un continente a otro que nada tiene que ver. Y hay una tradición aquí, clara y absoluta, de los últimos 30 años en que han sido todas las opciones de izquierda sistemáticamente derrotadas, y eso es un hecho empírico, no es una opinión, es un hecho empírico. La abstención no lo soluciona todo, pero es que el presentarse a unas elecciones tiene un problema, que es que si después hay una serie de traiciones, o si después no se cumplen las expectativas del votante que te ha apoyado, cunde la desmoralización en el proletariado, que es lo que está pasando ahora mismo. Si a eso añadimos que muchas de las candidaturas que se están presentando a las elecciones están sacando un concepto capitalista, profundamente capitalista, como es negar a nuestra clase como clase, y hablan de un concepto psicológico construido artificialmente que es el de ciudadano, entonces eso no se convierte ni en una propaganda a favor de la clase, se convierte en una propaganda a favor del capital que no se basa en ninguna teoría económica, porque el 85% de todas las personas de este país son asalariados y por tanto clase trabajadora y en su mayor parte proletariado, y por lo tanto lo único que se está haciendo es legitimar profundamente las instituciones del capital. Es lo único que se está consiguiendo. Bueno, rápido, contestando un poco a lo que dice el Alfe, ¿qué tendría que pasar para que dejásemos las instituciones y para que nos olvidásemos completamente de las elecciones? Pues claro, lo que tendría que pasar es que el PP y el PSOE no siguiesen teniendo, pues entre los dos, pues prácticamente 20 millones de votantes, me parece que son. Entonces, en ese momento sí, porque incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde vota, no sé qué porcentaje ahora mismo, pero creo que está por debajo del 40%, y entre los que pueden, los que no pueden y tal, me parece que es ridículo prácticamente, da igual, les da igual completamente. O sea, ellos van a seguir adelante por muy deslegitimadas que sean las instituciones, por muy alta que sea la corrupción, eso es lo de menos. Después comentaba Meana que dónde ha cambiado las cosas. Bueno, yo creo que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Marina Leda, que es un guisantito en el mundo y tal, pero es un ejemplo que yo creo que es bastante interesante. Sí que algunas cosillas se pueden cambiar. ¿El aparato del enemigo es el aparato del enemigo? Bueno, podemos decir lo mismo entonces de un fusil. No vamos a coger nunca los fusiles porque los fusiles en realidad son el aparato del enemigo, que es algo que crea el capitalismo, como lo quieras enfocar, es violencia pura y dura, el capitalismo es violencia. Podemos tirar de allí y entonces no conseguimos nada, nunca haremos nada. Porque claro, como todo es del enemigo al final, no podríamos estar aquí ahora mismo, esto es del enemigo también ahora mismo. O sea, estas instituciones donde estamos ahora mismo también son del enemigo. No hay que olvidarlo. Y un apunte histórico que ya comentaron en su momento, quiero decir, en su momento la CNT, cuando llegó la hora de la verdad, pues dijo: compañeros, aquí ahora hay que votar y hay que conseguir llegar allí para sacar a los que están en la cárcel, porque necesitamos acumular poder. Bueno, voy a hacer como presentador, yo no considero que esta sede donde hacemos este programa sea de ningún enemigo, pero bueno, dicho sea de paso, tenía la palabra. Pues entonces que estás muy perdido. La mayoría de la clase a la que queremos representar algunos, o decimos que queremos representar, o dicen que quieren representar, sigue creyendo que el voto es útil y que la participación ahí es útil. Y podemos seguir quedando en la minoría más minoritaria y no dar esa batalla, dejándosela, como decía Samuel, los tanques al enemigo. Yo creo que sería un inmenso error hacer eso y seguir haciendo que la gente vote solo a opciones que no cuestionan el sistema. Y entonces puede haber opciones que cuestionen el sistema o el régimen y que puedan utilizar la vía electoral como una vía más y como un elemento más, también entendiendo que todos utilizamos en alguna medida en nuestras luchas elementos del sistema y el electoral no es nada más que uno de ellos. Y después, bueno, se ponen ejemplos de que se dicen que son ahistóricos o son de otras realidades o incluso se llega a decir que han fracasado estrepitosamente. Es que la experiencia de los verdes alemanes nada tiene que ver con lo que algunos estamos diciendo aquí, o por lo menos con lo que estoy yo diciendo. Yo me reclamo de la experiencia de los partidos comunistas que históricamente han utilizado esa vía. Me reclamo de la experiencia
la unidad popular en Chile, me reclamo de la experiencia de la victoria del chavismo en Venezuela. ¿Por qué no me voy a reclamar de eso? Y me reclamo de la experiencia del Frente Popular en España. Pero ¿eso qué tiene que ver con creer que solo la vía institucional o reformista es la única que se puede? Porque claro, aquí se ha intentado hacer una equiparación. Toda participación en las instituciones es una vía reformista, es la vía de Pablo Iglesias el otro, ¿no? Es la vía del Partido Socialista Obrero Español Histórica. ¿Por qué? Vamos a ver, yo no digo... Yo no pretendo aquí hacer, a ver si me entiendes, yo no sé si tú compartes o no compartes lo de los vértices alemanes, yo lo pongo como ejemplo de argumentación de que la participación en las instituciones sirve para algo. Sirve para algo, sirve para... Bueno, no dieron la argumentación que estoy dando yo. Dieron pero dieron que servía para que los colectivos de base que estaban luchando contra las nucleares y por el pacifismo y tal podían alcanzar algo a través del Parlamento. Tú propondrás alcanzar otras cosas, pero propones que a través del Parlamento se alcanza algo para la clase, para tu clase. Yo digo que eso la historia lo desmiente. La historia lo desmiente. Chile, el ejemplo que pones, justamente lo desmiente. Es decir, cuando la democracia, el régimen de la democracia es el régimen político del sistema capitalista. Esto es así. Bien, pues entonces si tú si a ti no te importa participar y sumar y darle cancha al régimen político del sistema capitalista, pues bueno, pues vale. Pues me parece, es una afirmación que yo discrepo rotundamente. Pero entonces, bueno, o sea claro, que no. Eso sí que es lanzar. O sea que no eso no es el régimen político del sistema capitalista, la democracia. Bueno, pues si es, ven, a lo que voy. Lo de Chile, bueno, déjame que te diga que si es el sistema si el sistema capitalista emplea como régimen político la democracia, es que eso le sirve para mantener su sistema. No lo va a tener porque sí, por adorno. Es su arma fundamental de sostenimiento del sistema. Aparte de que... Bueno, pues yo digo que si admitimos eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos participando del sistema, del régimen que el capitalismo nos pone delante para que participemos y para que le demos cancha a ese sistema, para que hagamos creer a la gente que ese sistema vale y para que identifique el sistema de democracia con libertad, con justicia, con no sé cuántas otras cosas? Cuando sabemos que es una farsa absoluta. Bien, déjame acabar, que estoy acabando. Iba a decirte simplemente lo de Chile, y que no me dejaste decirle. La experiencia de Chile justamente lo que certifica es que cuando al capitalismo, el régimen de la democracia, se le desmanda, pues saca los tanques a la calle y pone el ejército y fuera. O sea que ¿para qué vale? Pero ¿Valió? Se le desmandó, ¿no? Se le desmandó. Sí, claro. Acabo ganando. Tenía la palabra pedida desde hace un rato. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por lo que estoy escuchando todos estamos de acuerdo en un principio, parece obvio, en desbordar el modelo capitalista, y en lo que confrontamos o podemos diferir es en cómo hacer que eso sea posible. Hay algunos compañeros que entienden que hay que defender por una parte la lucha institucional y a la vez la lucha popular o de conflicto social, y otros que ni siquiera creen que haya que participar de las instituciones. Yo voy a intentar centrarme en la situación actual, Asturias hoy, y lo que nos atañe, que son las próximas elecciones europeas. ¿Por qué yo creo que no debemos participar en las instituciones en estas elecciones? Muy concreto. En este momento histórico estamos en una fase de acumulación de fuerzas y, por lo tanto, cualquier debate sobre si es necesario o no ir a las europeas, con quién coaligarse y cómo coaligarse, nos hace perder el objetivo prioritario, que es el de crear unidad en torno a un programa de mínimos que todos podamos aceptar. Y así fraguar una fuerza que sea capaz de desbordar al capital. No sé todavía, yo creo que habrá que combinar ambas dos, pero no en las europeas. ¿Por qué? Porque, por si no lo sabemos, en las elecciones europeas del 25 de mayo, lo único que hacemos es decidir quién van a ser los 751 europarlamentarios. Y el Europarlamento, por si alguien no lo sabe, no tiene ningún poder real. No tiene capacidad de legislar. No puede hacer modificaciones sobre las legislaciones que hace la Comisión Europea, porque si no lo aprueba el Consejo de Ministros, cualquier votación que ellos hagan, al final no tienen nada. No pueden decidir sobre la política económica y monetaria, y por lo tanto, la troika, que nos está ahogando con todas sus decisiones, da igual que Izquierda Unida, Podemos o cualquier otra alternativa saque 100 diputados, 100 europarlamentarios,
porque no van a pintar nada, simple y únicamente legitiman la utilización de una institución vacía que sirve al capital para legitimarse con la clase obrera. Que es, podéis participar, podéis votar, que era lo que decía antes Rafa. Rafa decía, la mayoría de la clase obrera sigue creyendo en que el voto es útil, en que hay que participar de las elecciones, y yo estoy de acuerdo, pero tenemos que aprovechar, en este caso, las elecciones europeas para promover un boicot activo, es decir, abstención, explicándole a la gente lo que es el Europarlamento y a la vez seguir fraguando la unidad en cuanto a las posiciones de la izquierda. Yo creo que eso es para lo que tenemos que apostar en estos tiempos y no para confrontar. El problema es que, para mí, la izquierda es terriblemente aburrida. Esto no le interesa absolutamente a nadie. O sea, digo, en el terreno ideológico, ¿no? O sea, la izquierda, deberíamos analizar por qué la gente no nos escucha, por qué la gente no nos entiende, por qué la gente no es capaz de tener planteamientos anticapitalistas. O aterrizamos en la realidad o no vamos a comprender nada. Esto es como en la peli esta que se llama El odio, que aparece un tío que se va cayendo y va diciendo, bueno, de momento todo... Jaime, sí, de momento todo va bien, ¿no? Pues la izquierda creo que está en esa tesitura. Está muy cómoda en su posición periférica, residual. Oye, somos puros, no nos movemos ni un ápice de nuestros planteamientos, pero claro, eso es ideología, pero eso no es hacer política. Para mí hacer política es otra cosa. O sea, yo creo que hay que escuchar a la gente, y la gente está planteando un problema fundamental, que ya ni siquiera es un problema, no es una cuestión ideológica de superación del capitalismo, sino que es un problema que se centra claramente en una cuestión concreta. Y es aquello que planteaba el 15M de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. O sea, hay un cuestionamiento de la democracia. Y es verdad que la gente, hay un sector de gente que ha apostado por los movimientos sociales, pero que no, y está muy bien, y yo estoy en los movimientos sociales y participo, pero ojalá consiguiésemos crear instituciones comunes desde abajo. Entonces, para mí las elecciones no tendrían ningún tipo, o sea, serían superfluas, no me interesarían en absoluto. El problema es que no lo estamos consiguiendo. Y evidentemente hay que acumular poder. Porque a mí me interesa, por ejemplo, que la policía, en vez de dar de hostias a los manifestantes, vayan a detener banqueros. Eso es acumular poder. Eso es una forma de acumular poder. Llegar al Parlamento, incluso ganar unas elecciones, ¿es tener el poder? No, no es tener el poder. Tú tienes que seguir luchando contra la banca, contra el capital privado, el conflicto capital-trabajo sigue estando presente, pero sí puedes, a través de esas instituciones, generar proyectos que vayan desde abajo para empoderar colectivamente. Yo no sé si me estáis entendiendo, pero creo que ya es el debate. O sea, vamos a aterrizar en lo concreto, que fue un poco lo que planteó el compañero, aunque con otra postura, pero aterricemos en lo concreto, dejémonos de plantearnos historias sobre las cuestiones ideológicas, porque la ideología fundamental de hoy y la disputa creo que es el sentido común. Y ese es el debate, o sea, o seguimos hablando de marxistas, anarquistas, pero que esto a la gente meana, en serio, o sea, no le interesa, les aburre. Bueno, eso es una manera de ver la cuestión. Yo pienso que lo que es divagar por otro lado. Vamos a lo concreto. Yo pienso que esta es una cuestión tan concreta como lo que a lo largo de todo el desarrollo de la historia del movimiento obrero se ha reproducido siempre, constantemente. Por algo será. Pero vamos a lo concreto. Vamos a lo concreto, y resulta que la última experiencia de levantamiento más o menos popular que ha habido en este país ha sido del 15M. Y entonces ahora resulta que algunos que se reclaman del 15M dicen que tomando base en eso vamos a aprovecharlo para conducirlo al Parlamento y allí poder que aquellas protestas que allí se daban, poder enunciarlas o coger poder para hacerlas factibles dentro de allí. Pero es que el movimiento en sí no quiso para nada el Parlamento. El movimiento lo que hizo fue contestar la democracia, ponerla a parir, ponerla en su justo punto, empezar a hacer caer el velo y la ilusión de mucha gente. ¿Y cómo se organizó la gente que estaba allí? ¿Cómo se organizó? ¿Qué era lo que quería? Lo que hacía, asambleas, autogestión de lo que aquello estaba haciendo. Las plazas estaban autogestionadas, las tiendas, el modo de funcionar, todo aquello, autogestión. Si eso es el modo en el que la gente se organiza cuando la gente se planta en la calle, ¿por qué nosotros desde fuera lo que decimos? No,
Por ahí no vamos. El modo de contestar al poder es ir al poder y decirle no, lo vuestro no es. Porque no aprovechamos esos momentos en que la gente enuncia lo que quiere y partimos de ahí y hacemos eso que la gente quiere. Eso que la gente quiere. Asambleas y autogestión. Pero si a mí eso ¿Eso es concreto o no? Un momentín también intervenir. Es concreto. A ver, Déjame contestar, por favor. sí, pero un momento. quería yo también. Vamos a tomar turnos de palabra y de paso también, en referencia a lo que comentaba Ángel, comentarme un poco también lo que pensáis de la democracia directa, también en relación a lo último que ha dicho él. Bueno, pues yo quería un poquitín entrar en las preguntas de antes, que es que aquí se afirman cosas que yo la verdad que es que no las entiendo, de verdad. Pues se dice, la mayoría de la clase trabajadora cree en la democracia o cree en fundar, pero ¿de dónde se saca ese dato? O sea, hay afirmaciones categóricas, totales y absolutas, que los hechos, aquí están los resultados de las elecciones europeas de los últimos años, ha votado el 47% en el 2009 y el 44,14% en el 2004. Por lo tanto, eso es falso. O sea, quiero decir, eso es que no hay lugar a interpretación ninguna. Quiero decir, no. Entonces, porque a no ser que tengamos nosotros que la abstención la estemos nosotros interpretando, porque yo solo puedo interpretar quién vota y quién no vota. No siento que haga una interpretación, pero no sé, en categorías metafísicas. Bueno, bien, no, pero yo estoy diciendo que dice, la mayoría de la gente, si se hace una afirmación, la mayoría de la gente cree en el sistema, es que la mayoría de la gente a las elecciones europeas ha ido a votar al sistema. Vamos, es una cosa clara, tiene que ser, porque si la mayoría no ha ido a votar, es que evidentemente no creen en ese sistema. Para bien o para mal, yo no entro en cuestiones morales, eso ya son moralidades. Yo solo digo eso. Segundo, se ha hecho también que la izquierda, porque es que yo no tengo una posición abstencionista porque sí, ni una posición de electoralista porque sí. Yo creo contextualizarla históricamente y ver si es bueno o malo en este momento. Ningún dogmatismo. A mí los dogmatismos es que no me valen. La izquierda lleva en dogmatismos toda la vida y es que eso no vale. Decir sí porque sí o no porque no. No, es que eso no vale. Segundo, se ha dicho, y hay una experiencia histórica, efectivamente nos hemos reclamado y se reclama aquí gente, por ejemplo, del Frente Popular, de Chile, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir una cosa. Todas esas experiencias acabaron en golpes de Estado. O sea, es decir, se tomó el poder y como el poder evidentemente estaba tomado por los pelos, estaba tomado sin tener una base real, acabó en un golpe de Estado que ganó efectivamente el poder capitalista. Y sin embargo, y también pasó lo mismo en el 36, y sin embargo cuando se hicieron las revoluciones, por ejemplo la revolución bolchevique, creo que algunos marxistas se reclamarán de la revolución bolchevique. Yo no creo que los bolcheviques, es más, en la Asamblea Constituyente no tuvo mayoría en los bolcheviques, no tuvieron mayoría los bolcheviques, históricamente está demostrado, y sin embargo tuvieron una perspectiva de clase, buena o mala, pero sin embargo tenían una perspectiva de clase. Y ya lo tercero que hay que decir, y que es más grave, es decir, tú te presentas a unas elecciones, por ejemplo, y llevas, por ejemplo, vamos a hacer para hacer propaganda y decir que hay una clase. Y eso todavía puedo llegar a entenderlo, es decir, porque la gente está ya tan, digamos, harta ya de que se le diga que es ciudadano, que ya podrías decir, oye, hay una cierta propaganda de por lo menos una reclamación de clase. Pero no, es que las elecciones encima se convierten en un marketing y en un opio para el pueblo completo y en absoluto, en donde yo, por ejemplo, si me llamo Pepe, me voy a tener que llamar Pepe Grillo. Pepe Grillo, porque a ti te da la gana que me llame Pepe Grillo, soy un ciudadano y no hay clase social. Eres ciudadano, hombre, y vas a ser ciudadano aunque estemos en la mayor crisis desde el 29. Porque a nosotros nos da la gana y vamos a falsificar la historia otra vez. Eso es una falsificación de la historia. Y con eso, evidentemente, lo que se produce es un rechazo completo y absoluto de la gente más combativa ante eso. Porque es imposible que alguien que está sufriendo el despido, que está viendo que está mermado sus salarios, que es un proletario completo y absoluto, nos empeñamos en decirle que es un ciudadano. ¿Cómo que un ciudadano? Que es igual que Botín. Esos, en el 15M, que yo participé en el 15M, en los primeros días, se daban esta serie de chorradas, es cierto. Efectivamente, en los primeros... Bien, pero no. Cuantas más veces se me interrumpan, más voy a tardar, porque no puedo acabar del discurso de articularlo. No habléis fuera de micro porque... Bien. Es decir, yo en el 15 me participé prácticamente en todas las asambleas y efectivamente, como todo movimiento, tiene sus fallos al principio y es un movimiento interclasista que lo era. Pero desde luego, hay que decir una cosa, que las propuestas electorales que hay ahora son todavía de un nivel más infantil que lo que se estaba oyendo en el 15M. No es que hayamos evolucionado. ¿Qué va?
es que hemos ido muchísimo para atrás y con muchísima menos gente. Es decir, el concepto ciudadano ya desde las primeras asambleas, desde una manifestación de más de 10.000 personas que hubo aquí en Asturias, bueno, si lo llega a contar algún partido de izquierda serían 1 millón de personas, se decía, no es la crisis, es el capitalismo, levántate y lucha. Yo eso no lo oigo en ningún programa hoy en día. No lo oigo en ningún programa, porque aquí parece que nos estamos dirigiendo a los Estados Unidos y ya dentro de poco vamos a tener confeti y globos y le vamos a dar un bocadillo a ver si alguien nos vota. Eso es concienciar a la clase, eso es crear clase, o eso es hacer un circo completo y absoluto en donde ya nuestra propia clase trabajadora se corte las venas cualquier día, porque es lo que va a pasar, que se corte las venas ya a la gente de la frustración que se le está produciendo. Bueno, yo creo que ya se está tocando bastante de soslayo ya pues el tema de Podemos, y yo, como me gusta poner las cartas encima de la mesa, pues lo voy a poner directamente. No sin antes decir que el de las elecciones, evidentemente, pero claro, es ya hay una cosa que centraliza ahora mismo, yo creo, todos los debates dentro de la izquierda, y ese Podemos. Y yo creo que eso es bueno. O sea, quiero decir, ahora la gente pues está debatiendo sobre cosas que a lo mejor no debatiría si no estuviesen esa serie de señores haciendo esa formación o partido exactamente. Solamente quería puntualizar que el golpe de Estado, por ejemplo, en el 2002 de Venezuela, se ganó el poder a través de las elecciones y se mantuvo, no a través de las elecciones, evidentemente, alarmando al pueblo, que fue lo que no hizo en su momento Allende, y ese es el problema. Después el 15M, me lo quitaste, pero el 15M lo aumentan cuando conviene y cuando no. El 15M se le acusaba de todo al principio también, de ser interclasista, de ser más flojo aquello que el perro la Bernarda, aquello, no, era lo peor de lo peor, desde los más radicales lo odiaban a muerte, aquello prácticamente nos iban a quemar con las quechuas aquellas y tal, el 15M, claro, el 15M aquello, y al final parece que no salió tan mal, la cosa murió en cierta manera, porque todo tiene que tener un cenit y un valle, pero bueno. Pero ya centrándonos entonces en el tema de Podemos o de las distintas formaciones que se presentan, claro, yo es lo que decía, hay que entrar. La cuestión es cómo, ¿no? ¿Qué es lo que están proponiendo? Pues yo entiendo que sí, que es verdad que el Podemos, yo ahí coincido con Larfe y con alguno más, en que evidentemente es que es muy flojo, es que es más flojo todavía que el 15M. Y yo creo que es un fallo muy, muy gordo que se está cometiendo siempre en todas estas organizaciones, y se intenta arrastrar de un lado. Y yo creo que es más fácil a lo mejor radicalizar todavía más el discurso, y tanto la forma como el fondo, e intentar movilizar a gente que de otra manera jamás iría a votar. Yo creo que ahí se está perdiendo una oportunidad. No se está planteando cosas como, yo lo digo claramente, quiero decir, los corruptos, pues no decir, es que hay que hacer unas penas mayores. No, es que esa gente a lo mejor hay que decir, no, es que yo lo que quiero para esa gente es que legalmente estén en la cárcel de por vida. Quiero decir, hasta que no devuelvan lo que robaron, de por vida. Y si se pone muy bobo la cosa, nadie puede estar en la cárcel de por vida. Pues que a lo mejor hay que cambiar las leyes. Entonces, claro, es que legalmente pueden hacer lo que están haciendo y ya está, es lo que ocurre. Es que si se supone que queremos cambiar las leyes. Nadie está proponiendo, por ejemplo, que la casa es un bien innecesario y es un bien que tiene que ir unido a la persona. Quiero decir, no, nada de si la dación en pago, que si tal. No. Es que cada persona que la pida debe tener una casa, y está, porque casas hay a dolor. Y la gente que ahora mismo tiene una hipoteca también, pues a lo mejor lo que hay que decir es que en su momento el banco te engañó, te robó, y a lo mejor ahora hay que coger a los bancos y decirle, no, macho, si la hipoteca era de 100.000, es que te la vamos a bajar ahora mismo a 30.000 o a 40.000. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tú estás haciendo. Nadie está planteando eso. Nadie está planteando, por ejemplo, adelgazar las Fuerzas Armadas y la policía, que es la parte realmente que hay que adelgazar del Estado. Quiero decir, coger y decir, si hay aquí ahora mismo, 50.000 policías, es que a lo mejor con 10.000 es que tenemos de sobra. Es que las Fuerzas Armadas a lo mejor son inútiles completamente. Es que todo eso no se está tocando. La limitación de los salarios, la limitación de la propiedad privada. Es que nadie debería poder tener en España más de una casa, por ejemplo. Nadie debería de poder tener más de 2 sueldos. Nadie debería de poder cobrar más de cierto límite de dinero. Algunas cosinas, nacionalizaciones evidentemente de los sectores estratégicos, eso más o menos se está dejando ahí, pero no se está planteando realmente. Entonces, yo creo pregunta que ese es el problema. sobre eso. Comparto, sobre eso que estás diciendo, bien. Sí. ¿Cuándo pensáis llegar a alcanzar eso? No lo sé. ¿Cuándo piensas alcanzarlo tú? Te pregunto yo a ti.
Claro, es que la cuestión es, hay que Yo te plantear las digo, yo cosas- te respondo. Ya, pero es que hay que plantear las cosas en positivo. ¿Te puedo responder? Sí, ¿cuándo? Yo te respondo. Porque en el No, bien, yo sé, en el 36 hubo 3 años de colectivización y de revolución en este país que no los ha habido nunca. A la, Que no- a la sombra de que no- gente, que- a la sombra de gente que estaba luchando en las trincheras. Bueno, macho, pues es eso, que- pues vamos a las claro, es que trincheras por ejemplo, y claro, bueno, pues claro, vale, es que- pues vamos a las trincheras y colectivizamos. Claro. Yo lo que digo es lo siguiente. Van 100 y pico años de parlamentarismo. No, van más. Bueno, 100 y pico, he dicho. No, En vale. España, me refiero sobre todo a participación de fuerzas proletarias obreras dentro del sistema. Van 100 y pico años. Todos argumentaban lo mismo, que es que a través de aquello iban a conseguir no sé qué. Van 100 y pico años. ¿Para eso qué vamos a esperar? ¿100 y pico años? No. Pues yo pregunto, ¿cuántos años vamos a Vale, esperar? yo te lo- Izquierda Unida yo te lo lleva planteo- 35, perdóname, Izquierda Unida lleva 35 años Sí. en el Parlamento. Sí. ¿Cuándo piensan llegar a ser mayoría para poder implantar su programa? Vale, ¿Cuándo? Perfecto. Yo te puedo. Yo quiero que me respondan a Vale, esto. pues a lo mejor cuando la gente que coge y dice no necesito participar en las instituciones porque yo lo único que necesito es que me den una granada y lo único que necesito es estar en la calle gritando sin que nadie me oiga, nadie me haga ni el puto caso, pues a lo mejor cuando toda esa gente se convenza de que hay que acumular poder y entiendan que acumular poder también es ir a las instituciones y hay que ir y poner la papelita, aunque sea un gesto absurdo, que les parezca absurdo, el momento en el que toda esa gente, que es lo que yo estoy planteando, entienda que sí que hay que hacer eso, a lo mejor en ese momento se pueden cambiar algunas cosas, porque me parece que la vía insurreccional o la vía de la CNT de yo estoy aquí en mi atalaya y a mí nadie me toca, la de la CNT lo digo porque pero hay otras vías de gente todavía más insurreccional, quiero decir, esa vía me parece que sí que está muerta y desde hace muchísimo más tiempo, porque esa vía sí que lleva muchos más años. No, y esa la vía mataron, la asesinaron, que es No, distinto. bueno, la asesinaron, está muerta, ya está, es la cuestión. Está asesinada, es distinto. No vamos a entrar en diálogos, vamos a dejar la mesa, cerrada la mesa, y una recomendación, que nadie se meta con la CNT estando mañana presente, porque entonces no puedo gobernar la mesa. Tienes la palabra, David. Yo insisto en el debate y en intentar centrarlo, ¿no? O sea, ¿hacemos política o hacemos ideología? Porque si hacemos ideología, por ejemplo, tú antes hablabas del 15M y tal, ¿no? El 15M, o sea, 15 días antes hay una movilización de Juventud Sin Futuro que tiene exactamente las mismas características, que sale una buena movilización, pero no alcanza el desarrollo del 15M. ¿Por qué? Yo lo tengo bastante claro, porque el 15M, o sea, aquella manifestación se proyecta en un contexto determinado, que son unas elecciones, es decir, el Senado no lo representan ante unas elecciones y tal. O sea, que la politización del 15M está desde el principio. Y después va mutando también, es decir, en Madrid se crean multitud de colectivos que siguen trabajando en el día de hoy, pero también el 15M se transmuta al movimiento sindical, pero no desde un sentido clásico, sino desde otro sentido, ¿no? Con las mareas, donde no hay, digamos, no se ven las pegatinas de comisiones obreras o de la UGT, de otro tipo de sindicatos, sino que la identidad viene determinada por la marea a la que perteneces, ¿no? O sea, si vienes de la sanidad, pues por tu color blanco y tal, ¿no? Si vienes de la educación, por tu camiseta verde. Es decir, una concepción ya no tanto desde el mundo laboral, sino desde aspectos biopolíticos, ¿no? O sea, quiero decir, el conflicto no se proyecta como conflicto laboral, sino que se proyecta como conflicto vital, digamos, ¿no? Y también hay una tercera fase que podríamos decir, que ya esta última, que también es cierto sector del 15M, que también entiende que se puede plantear también una suma más de esa resistencia de colectividades, como puede ser el terreno electoral, ¿no? Y ahí está, o sea, es una opción. Alguien la puede coger o hay gente que no. El problema es decir que para ti Podemos es una continuación de lo que fue el movimiento 15M. En cierta medida hay sectores hay cierta influencia, o sea, es decir, Podemos es inconversible si no se tiene en cuenta el 15M, pero si no se tiene en cuenta el contexto histórico y político en el que estamos, porque claro, los bolcheviques y tal, bueno, boicotearon las elecciones, claro, pero es que los bolcheviques habían conseguido crear una cosa que se llama soviets y que directamente rivalizaban con el poder institucional. El problema es que el 15M no consiguió crear esa institucionalidad de lo común. Si es que si no,
efectivamente, Podemos no tendría ningún sentido. Y si pudiésemos hablar de clase obrera y de conciencia obrera y la gente nos entendiese, pues entonces Podemos no tendría ningún sentido, porque sería hasta contraproducente, porque efectivamente maneja otros códigos políticos que no son los clásicos. Es decir, podemos emperrarnos la izquierda en decir lucha de clases y hablar para unos pocos, o podemos decir hay que acabar con el gobierno de los ricos. En definitiva, el significante es, o sea, las palabras no son lo importante, sino el significante que tú quieras darle a ellos, ¿no? Yo creo que el lenguaje no se puede convertir en una barrera. Si el lenguaje se convierte en una barrera, entonces creo que tenemos que aprender a saltar esa barrera. Y en ese sentido creo que el planteamiento de Podemos, por eso lo plantea una cuestión más ciudadanista, de la misma manera que lo planteaba el 15M, porque o asumimos nuestros fracasos históricos o seguiremos hablando para los cuatro de siempre. Y para mí eso no es hacer política, para mí eso es hacer ideología, nos sentiremos muy cómodos, nos creemos los más rojos de nadie, pero seguiremos sin hacer política. ¿Por qué se para el golpe de Estado en Venezuela? Porque acumulan poder, porque se acumula poder en la calle, pero acumulan poder, también controlan un sector del ejército. Es decir, esos jóvenes que cogieron y por iniciativa propia decidieron tomar Miraflores, de eso estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de fantasías o estamos hablando de realidades? Marquémonos el contexto en concreto, que es que hay una desafección política por una parte, pero también una ilusión política por otra, ¿no? Es decir, yo estos días estaba hablando de la palabra idiota, ¿no? La palabra idiota viene del griego y es aquella persona que es egoísta, ¿no? Que solo se preocupa por sí misma y que no atiende los asuntos políticos y tal, ¿no? Hay que recuperar la ilusión por la gente y hay que recuperar la alegría, y lo haremos en la calle, institucionalmente y donde haga falta, pero sobre todo lo que tenemos es que marcarnos éxitos. Yo estoy hasta las narices de estar siempre derrotado, y desde luego el camino por el que lleva la izquierda 30 años transitando es el camino del mayor de las derrotas. Por lo tanto, certezas ninguna, pero o arriesgamos o seguimos cayendo, como os decía antes. Es que me ha increpado una cosa nada más. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. No, entiendo como planteamiento lógico lo que dices. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo como un planteamiento lógico. Ahora, avancemos en la lógica de eso. Vamos a crear proyectos ilusionantes y vamos a conseguir victorias. ¿Cuándo piensas conseguir la victoria? Es a través del Parlamento. Bueno, yo no voy a contestar a eso porque yo creo que ya lo contesté antes, pero bueno, no, ya digo, porque como se podría seguir en la misma línea de antes y hablando para nosotros y para que no nos entienda nadie, y eso yo creo que David lleva... bueno... ¿No habléis fuera de micro? Sí. No, si a mí no me da más porque yo creo que es más vivaz que estar con el micro simplemente y contestando una pregunta u otra. Pero bueno, si nos vamos a poner esa tesitura, cuando se critica a los que no hacemos más que conseguir derrotas por una práctica histórica, demuéstrenme cuál ha sido la práctica de las victorias, que es la que defendéis los demás. Pero bueno, podemos, y eso lo debatimos otro día, ¿no? Si queréis, porque si hay que poner una balanza, pues a lo mejor creo que se inclinaría más para un lado que para otro. Yo creo que hay que ser conscientes de una situación. O sea, nos están cayendo hostias hasta en el carnet de identidad. O sea, el capital y el sistema político que utiliza nos está dando hostias y nos está yendo incluso a un recorte cada vez mayor de incluso lo que eran sus propios derechos reconocidos en sus constituciones históricas, en sus leyes y demás. O sea, es verdad que hay un desencanto hacia eso y hay un cuestionamiento de ciertas cosas, pero lo que no es verdad en este momento es que la mayoría de la gente cuestione eso en clave revolucionaria. Yo creo que por mucho que se pueda interpretar, o en clave, ya ni digo ni de cuestionamiento del régimen en su globalidad, aunque el régimen está empezando a ser cuestionado, que haya una participación mayor o menor en las elecciones, es un síntoma de algo, pero no es un síntoma de que por sí va a llevar a un cuestionamiento mayor o va a hacer que se empodere, utilizando ese término, de por sí solo quien pueda cuestionar eso, ¿no? Entonces, ante esa realidad de que nos están cayendo hostias en el carnet de identidad, yo creo que nosotros debemos dejar, las gentes de las izquierdas, por lo menos yo me reclamo de eso, ciertas divisiones históricas o ciertos enfrentamientos políticos históricos, sin olvidarlos, sin seguir dándolos en otras claves, pero a la hora de articular una alternativa que confronte contra eso, que sí, que creo que eso sí lo pide la mayoría de la gente, no hace falta más que andar por la calle, que piden que se dé una respuesta unitaria a todo eso, pues intentar articular algo. Y yo creo que
Podemos, y ya entro en la harina del costal al que teóricamente se venía a hablar aquí, o parece que de alguna manera se venía a hablar aquí, Podemos es una pieza en eso. Por lo menos Podemos es increíble, yo lo decía en un artículo el otro día, que 4 mierdas hayan puesto... Digo, porque utilizo sí, lo digo porque lo decía Bestringe, 4 mierdas cuando hablaba de la revolución bolchevique, que decía que él defendía la revolución bolchevique porque por primera vez los mierdas tomaron el poder. Él dijo que había sido nacional bolchevique también. Sí, bueno, pero yo utilizo solo su frase, no más conceptos a lo mejor de Jorge Bestringe. Dice, 4 hayan puesto en jaque el debate político o hayan puesto en jaque todo lo que eran los planteamientos con los que se iba tranquilamente a estas elecciones europeas, porque todo el mundo iba tranquilamente a estas elecciones europeas. Un PP que iba a bajar, no iba a perder el gobierno porque no iba a bajar, pero el PSOE no le iba a superar, un PSOE que se iba a mantener y tal, y una Izquierda Unida y una UPyD que iban del descrédito de los demás a seguir avanzando electoralmente. Que una intento como Podemos haya puesto en cierta medida en jaque la agenda política, yo creo que de por sí ya es sanísimo. Lo que salga de ahí, no lo sé. Puede acabar saliendo lo que dice Meana o puede acabar saliendo otro tipo de procesos, pero, hombre, no intentemos ahogar a la criatura antes de nacer. Bueno. Bueno, simplemente es que a mí me gustaría responder un poco a lo de Podemos porque prácticamente hubo 2 intervenciones seguidas y no nos ha dado tiempo a nadie a analizar Podemos y parece que ha sido una arenga final aquí del debate y tampoco creo que sea el tema. Pasando a lo de Podemos simplemente como conclusión final ya que tengo que aprovechar. Bueno, Podemos en ningún momento ha destapado ninguna caja de Pandora. Donde destapó una caja de Pandora ha sido simplemente entre los partidos electoralistas de izquierda que están ahora mismo en la gresca entre ellos porque se quitan votos unos a otros, pero vamos, el capital no está en absoluto nervioso ni en un movimiento ciudadano que llegue a equiparar ni una 10ª parte de lo que fue el 15M. Y mira que el 15M era un movimiento interclasista. Y en cuanto al programa, bueno, yo aquí tengo 10 puntos del programa. Yo de verdad, ni el primer punto ya con el segundo no tiene ninguna relación, es una cosa atroz, o sea, quiero decir, desconcienciadora, completa y absolutamente. Hay 10 puntos aquí, os los leo si queréis, por unas elecciones europeas, en la que 6, no los voy a leer, 6 tienen que ver con España, o sea, ya no con Europa, sino con España. No se menciona clase trabajadora por ninguna parte, o sea, hay una acepción de que la gente es completamente idiota, ya de mano, y además, si ya es poco idiota, además hay que hacerlos más idiotas. Y después se dice que todo se va a lo único que se pide son referéndums, cuando acabamos de ver que en Suiza, por ejemplo, mediante un referéndum vamos a ser racistas. Eso es todo. O sea, es una mala copia del 15M, niveles ya completamente infrahumanos, quitando todo el discurso de clases, y que ha habido además otro intento previo que ha sido el Frente Cívico, que todavía está por delante, que el Frente Cívico ya no ha cuajado ni siquiera el 15M y Podemos todavía cuaja menos que lo que es el Frente Cívico. Y bueno, después de Podemos habrá, pues no sé, Podemos tercera parte. Y bueno, simplemente, bueno, quería decir eso. Entonces, que es una cosa como una vez tras otra y bueno, se hace por rutina y no tiene ningún sentido ni ninguna cosa, pero bueno, se hace porque se hace. La falta de costumbre. No, bueno, yo creo que el capital está con miedo por alguien de los que estamos en esta mesa o de las opciones que plantea. Hombre, seamos serios, hombre. Seamos serios, no está con miedo con nada. Sino está en plena ofensiva de ataque. Entonces, a ver cómo somos capaces entre todos de no seguir dándonos hostias, independientemente que sí debatamos y articulemos algo para por lo menos afrontar a ver si somos capaces de recuperar terreno, porque como sigamos con debates en las tesituras en las que nos lo estamos marcando últimamente, al final nos van a acabar uniendo, como decía un amigo mío, en Carabanchel. En Carabanchel no había estas divisiones que tenemos aquí, había bastante unidad, pero claro, hombre, no queremos llegar ahí. Creo que hablando de miedo, decía que ha habido una experiencia en Europa donde el capital sí ha tenido algo de miedo. Y fue en Grecia. Y fue con el tema de Syriza. O sea, que haya declaraciones públicas del Banco Central Europeo diciendo que si Syriza gana las elecciones, que por supuesto no es
No es una opción revolucionaria, ni mucho menos. Y aquí no estamos hablando de eso. Si aquí todos reconocemos que los programas no son programas de desbordes del capitalismo, pero son programas que apelan al sentido común para reapropiarnos en cierta medida de la política y para ir acumulando poder, no para hacer la revolución mañana. En todo caso, la plantaremos pasado mañana, pero es que hay que estar, o hay que situar los análisis políticos en el terreno concreto de la situación, y evidentemente lo que decía Rafa, miedo damos bastante poco. Entonces, bueno, Syriza sí que dio miedo, porque yo me acuerdo de declaraciones del Banco Central Europeo diciendo el día antes a las elecciones, cuando le daban la victoria a Syriza, planteando directamente el chantaje a la población griega, diciendo que al día siguiente, si gana Syriza, no habrá ni un solo euro en los bancos para sacar. O sea que algo de miedo en ese sentido sí que les produjo. Y simplemente con una idea bastante sencilla, que tampoco es nada revolucionaria, y es decir, bueno, no vamos a pagar la deuda, vamos a hacer una auditoría primero y después veremos, en todo caso, cuál es la deuda que debemos de pagar y cuál es la deuda legítima que no pagaremos. Simplemente esa cuestión que planteaba todo un terremoto político a escala europea, porque evidentemente hay países del sur de Europa como Portugal, España o Italia que podrían seguir ese mismo camino, significó el más absoluto de los miedos por parte del capital europeo. O podemos también, pues eso, coger las armas y tomar el poder. El problema es que yo no hice la mili. Sí, voy rápido. Solamente decir antes, cuando hablaba de la CNT, hablaba de movimientos, evidentemente, de esa línea, no de la CNT solamente, para que no se centralice en una organización. Y rápidamente, yo creo que Podemos hay que darle una oportunidad, pero bueno, ahora mismo, tal y como está, quiero decir, el programa de Podemos, ahí sí que hay que admitir que bueno, es que a mí también es descorazonador realmente. Pero bueno, yo entiendo que hay tiempo para trabajar y para mejorar ese programa y para entrar en temas que yo creo que son más importantes a lo mejor que lo que se está planteando en ese programa. Entonces, yo ahí sí que yo le daría un voto de confianza, y a lo mejor también es interesante el tema de Podemos para que los otros también se pongan las pilas, porque es que no solamente es Podemos lo que es bastante, no sé, iba a decir lamentable, pero bueno, no, tampoco voy a decir lamentable, me parece ofensivo, pero reformista, no sé cómo decirlo, pero no solamente es Podemos, hay muchos más, y a lo mejor es bueno para que esos se pongan las pilas y para que entiendan cómo hay que trabajar muchas veces en política. Bueno, yo voy a intentar responder algunas cosas y concluir, porque cada vez que vengo me dejáis aquí 2 minutos para hablar de más. Voy a intentar ser rápido. Bueno, yo creo que la clase obrera y las capas populares no necesitan éxitos. Se hablaba por aquí de éxitos, victorias y demás. No, lo que necesitamos en este momento histórico es acumular fuerzas, y eso se hace a través de instruir a la gente que está más desamparada y organizándonos. Por lo tanto, como tú bien decías, por una analogía histórica, yo creo que es el momento de crear soviets, no de crear nuevas alternativas socialdemócratas a repartir el pastel con Izquierda Unida. Eso no va a ninguna parte. Eso solo hace que cientos de militantes brillantes y valiosos como tú perdáis el tiempo seguramente en los próximos meses confrontando contra otros líderes de Izquierda Unida y de otro tipo de alternativas. Yo creo que eso es lo que pasa. Por lo tanto, entiendo que no necesitamos éxitos, necesitamos organización, crear poder popular, contrapoder que de verdad cree las estructuras que den lugar a la caída del capital. Y solo así se va a caer. No sé si al final va a haber una confrontación armada o no la va a haber, pero es obvio que estamos ante un proceso de implementación del conflicto de clases. Y negar eso sería estar negando la realidad. Por otra parte, el tema de hacer política. No podemos hacer política sin renunciar a la ideología. Yo creo que tenemos que ser todos generosos. Los que venimos del marxismo, los compañeros que vienen del anarquismo, los que se definen anticapitalistas, todos. Tenemos que pasar a bien, es que se nos acaba... Bueno, vale, pues vale. Intentaré otro día seguir con Syriza y demás. Que también... Sabes que puedes venir al programa cuando... Bueno, pues yo por resumir también, yo participo bastante, casi en general con lo que acaba de decir Iván, aunque tendría alguna matización que hacer, pero no es el momento. Respecto al supuesto terremoto que ha causado Podemos, que te puede decir el compañero cuando me llamó y me dijo no sé qué de Podemos, yo no sabía lo que era Podemos. Claro, que yo no soy de izquierdas, tengo que decirlo también. Yo, como decía en la pintada del mayo del 68, la extrema izquierda es la extrema izquierda del capital. La izquierda y la derecha son instituciones del capital.
En el Parlamento hay izquierda y derecha y tal. Bien. Y por tanto, y ya por resumir y concretar en la cuestión del Podemos en sí, no oye que le tengamos que dar una oportunidad a la criatura, que joder, dejamos la que nazca. No, es que es una criatura que nace muerta. Porque esa experiencia ya se ha producido dentro del movimiento hace cientos de años. Insistir en eso es insistir en una muerte anunciada. Bueno, vamos para finalizar. Una frase marxista, en este caso de Groucho, para los aprendices de político. Les recordamos que lo más importante es la honradez y el trabajo duro. Cuando se consigue fingir eso, se ha conseguido. Salud y hasta el próximo programa.